Chicos del nivel 3, tengan todos ustedes muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con nuestra clase del curso de biología del día de hoy, en el cual vamos a tocar pues el aparato cardiovascular. ¿No? En este caso pues sabemos que en nuestro cuerpo circula la sangre y esta es impulsada pues por nuestro corazón, ¿no? Y esta sangre distribuye nutrientes, ¿no? Como el oxígeno y la glucosa a cada una de nuestras células. Entonces el día de hoy vamos a comprender cómo es que está justamente formado y funcionando este aparato cardiovascular. Muy bien. Entonces empezamos con el aparato cardiovascular, también llamado aparato circulatorio humano, donde podemos decir que el aparato circulatorio está constituido por una red de tubos. Esta red de tubos, bueno, van a ser los vasos sanguíneos, dentro de los cuales encontraremos venas, arterias, capilares, ¿no? A lo largo del cual justamente circula la sangre, pero impulsados por el corazón. Entonces aquí en la imagen podemos ver que en nuestro cuerpo pues se ramifican todos estos vasos sanguíneos entre venas y arterias, ¿no? ¿No? Y toda esta sangre que circula a través de las venas, arterias y capilares va a ser impulsado por nuestro corazón. Ahora, tendríamos que mencionar que en este caso vamos a observar que cuando hablamos del aparato circulatorio se pueden observar bastante claro dos colores muy resaltantes, el color rojo y el color azul. El color rojo hace referencia a la circulación de sangre con oxígeno. En este caso, pues estamos hablando, dice que la sangre con oxígeno es una sangre de color rojo brillante escarlata. Es un rojo muy nítido. En cambio, el color azul nos hace referencia a todos los vasos sanguíneos que permiten la circulación de la sangre con CO2, dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque dice que la sangre con dióxido de carbono es una sangre más oscura, ¿no? Medio tendiente al color violeta, entonces es un rojo violáceo, podríamos decir. Y como sabemos, pues el violeta es la combinación del rojo con el azul, ¿no? Entonces tiene una tendencia hacia el azul. Y por eso habitualmente representamos a todos estos conductos que transportan sangre con dióxido de carbono, CO2, de color azul. ¿De acuerdo? Muy bien. Habitualmente en la mayoría del cuerpo los conductos rojos son arterias y los conductos azules son venas, salvo en el caso de la respiración, o perdón, de la circulación menor, que es del corazón hacia los pulmones, donde en este es el único caso donde las arterias pulmonares transportan sangre con CO2 y las venas pulmonares que van de los pulmones hacia el corazón transportan sangre con oxígeno. En esta denominada circulación menor se invierte los papeles que cumplen tanto arterias y venas, pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante y lo vamos a poder explicar más detalladamente. Para poder empezar a hablar de lo que viene a ser el aparato circulatorio, tendríamos que hablar de el órgano principal de este aparato, que es el corazón. Entonces decimos que el corazón es el órgano central del aparato circulatorio, que desde un punto de vista anatómico se define como un órgano muscular hueco, ya que en su interior presenta pues 4 cavidades, ¿no? 4 huecos, orificios. Y decimos que desde un punto de vista funcional se desempeña como una bomba, ¿no? Que puede funcionar como una bomba impelente y o aspirante e impelente que pone a la sangre en movimiento, o sea, aspira sangre, aspira sangre, expulsa sangre. Por eso decimos una bomba aspirante e impelente que pone en movimiento justamente la sangre a través de los vasos sanguíneos. Aquí justamente vemos el corazón, vemos las 4 cavidades, 2 aurículas que son superiores, 2 ventrículos que van a venir a ser inferiores. ¿De acuerdo? Y este corazón pondrá en movimiento a la sangre pues impulsándolo a través, por ejemplo, de lo que vendría a ser la arteria pulmonar que dirige la sangre con CO2 a los pulmones y la arteria aorta que más bien va a transportar la sangre con oxígeno y lo va a distribuir a lo largo de todo el cuerpo. Principales características del corazón, decimos que pesa 275 gramos promedio, ya que 300 gramos pesa en los varones y 250 gramos en las mujeres.
Bueno, esto tiene más que nada relación directa con el tamaño o el volumen corporal del individuo, ¿no? Entonces, más grande el individuo, mayor tiene que ser el tamaño del corazón para poder tener la suficiente capacidad de impulsar la sangre a lo largo de todo su cuerpo. Cuando hablamos también de las medidas del corazón, decimos que mide un promedio de 12 centímetros de longitud, 9 centímetros de ancho y 6 centímetros de espesor. Dice que tiene la forma de un puño cerrado y podemos decir que está ubicado 2/3 ubicado a la izquierda de la línea media del tórax. Cuando nosotros nos preguntan en qué lado del cuerpo está el corazón, en realidad habitualmente estamos acostumbrados a responder que al lado izquierdo y en realidad esa es una respuesta incorrecta. Si nosotros trazamos una línea media dividiendo nuestro cuerpo en dos partes, lado izquierdo y lado derecho, esta pasaría por el medio del tórax y se llamaría línea media del tórax. Entonces, en esta parte media de nuestro cuerpo, el corazón está 2/3 hacia la izquierda y 1/3 hacia la derecha. Entonces, la forma correcta de hablar de la ubicación del corazón es decir que se encuentra al medio de nuestro cuerpo, ¿no? Inclinado hacia la derecha. Entonces está al medio del tórax inclinado hacia la izquierda, perdón, 2/3 hacia la izquierda y 1/3 hacia la derecha. ¿De acuerdo? Ahora, esta puntita que vemos acá, que sería el vértice inferior de nuestro corazón, se llama ápex. Este ápex es el vértice inferior del corazón, por favor recuérdenlo. ¿Qué importancia tiene el ápex? Bueno, el ápex, por ejemplo, en lo que viene a ser las cirugías, ¿no? Por ejemplo, cuando se va a operar el corazón, pues cobra un papel importante porque nos permite ubicar la posición exacta del corazón en el cuerpo. Dice que ese ápex está ubicado en la intersección de la línea media clavicular, o sea, de la clavícula, que es el hueso que une a nuestro hombro con el tórax, ¿no? Vamos al punto medio y trazamos una línea perpendicular a la clavícula, esa se llama línea media clavicular y se intersecta con el quinto espacio intercostal. Si nosotros vamos a la parte de nuestro pecho y encontramos la base de nuestras costillas, vamos a poder sentir los pequeños espacios entre costilla y costilla. Contamos desde abajo hacia arriba. Primer espacio intercostal, segundo espacio intercostal, cuarto espacio intercostal, hasta el quinto espacio intercostal, donde se van a intersectar el quinto espacio intercostal y la línea media clavicular, es el punto exacto donde se encontraría esta punta del corazón conocido como ápex. De esta forma, pues, por ejemplo, al hacer una cirugía, pues pueden ubicar el ápex y realizar, por ejemplo, los cortes necesarios para poder abrir el pecho y poder hacer operaciones de corazón. Podemos decir del corazón que está formado por cuatro cavidades, dos aurículas, la izquierda y la derecha, que son superiores, y dos ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, que son inferiores. Podemos decir que las aurículas, sus formas, ¿no? Van a venir a ser cuboide, tienen una forma cuboide, ¿no? Y van a llegar vasos sanguíneos. Por favor, a las aurículas siempre llegan vasos sanguíneos. A la aurícula derecha llega la vena cava superior trayendo sangre de toda la parte superior del cuerpo y también llega la vena cava inferior trayendo sangre de toda la parte inferior del cuerpo, sangre con CO2, dióxido de carbono. Como la vena cava inferior trae sangre desde abajo hacia arriba, pues cuando llega al corazón tiene una válvula conocida como válvula de Eustaquio, que cuando la sangre ingresa a la aurícula inmediatamente se cierra para impedir que la sangre pueda regresar o retroceder en la vena cava inferior. En esta aurícula derecha también llega la vena seno-coronaria, que es la vena que recoge la sangre con dióxido del carbono del propio corazón y que también al ingresar a la aurícula, pues hay una válvula que se cierra, que en este caso sería la válvula de Tevesio, impidiendo que la sangre pueda retroceder en nuestro organismo. En cambio, la aurícula izquierda, a esta van a llegar las cuatro venas pulmonares, ¿no? Y que poseen cada una de ellas sus propias válvulas. Estas cuatro venas pulmonares están viniendo directamente desde los pulmones después del intercambio gaseoso, trayendo sangre con oxígeno y depositándolo en la aurícula izquierda.
¿Mm? El tipo de sangre que va a contener la aurícula derecha siempre va a ser sangre venosa. Cuando hablamos de sangre venosa hacemos referencia a que es sangre con dióxido de carbono. En cambio, el tipo de sangre que va a contener la aurícula izquierda pues es sangre arterial. Y cuando hablamos de sangre arterial tenemos que hacer referencia a que nos están hablando de sangre con oxígeno. Ahora, las aurículas se van a comunicar con los ventrículos y la comunicación entre aurícula y ventrículo, comunicación aurículo-ventricular, se va a dar a través de válvulas. Por ejemplo, la aurícula derecha con el ventrículo derecho se van a comunicar a través de la válvula tricúspide, también conocida como trigloquina. Ahora, dentro de un momento vamos a observar el gráfico y vamos a entender por qué se le denomina tricúspide. Ahora, la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo se van a comunicar a través de la válvula bicúspide, también conocida como mitral. También vamos a ver por qué se le denomina bicúspide. Es bastante claro y notorio. Cuando hablamos ahora de los ventrículos, pues podemos mencionar con respecto a sus formas. El ventrículo derecho tiene una forma de media luna, mientras que el ventrículo izquierdo una forma circular. La situación que tiene el ventrículo derecho es derecho anterior. Cuando hablamos del corazón, si nosotros viéramos la parte de la cara delantera del corazón, decimos que está ligeramente inclinado hacia atrás, o sea que está girando un poquito hacia atrás. Es por eso decimos que el ventrículo derecho es derecho anterior, derecho hacia adelante, o sea, la cara del ventrículo está dando hacia adelante, derecho anterior. Mientras que en el caso del ventrículo izquierdo es izquierdo posterior, o sea que este ventrículo está un poquito girado hacia atrás, ¿no? Entonces, por eso se le denomina así, izquierdo posterior. El ventrículo derecho, las paredes van a tener un espesor o grosor de 4 a 5 milímetros, mientras que en el ventrículo izquierdo de 8 a 15 milímetros. Como podemos ver, el ventrículo izquierdo pues tiene paredes mucho más gruesas. En el gráfico trataremos de explicar el motivo del por qué la diferencia entre estas paredes. Presenta vasos sanguíneos y en este caso los vasos sanguíneos llegan a los ventrículos, ¿de acuerdo? Y qué tipo, salen de los ventrículos los vasos sanguíneos y qué tipo de vasos sanguíneos salen, pues van a venir a ser las arterias. Por ejemplo, del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, también conocida como tronco arterial, y va a presentar una válvula, que es la válvula semilunar, también conocida como sigmoidea, y en este caso sería la sigmoidea pulmonar. En cambio, en el ventrículo de izquierdo va a salir la arteria aorta, que es la arteria más grande de todo el cuerpo. Y para que la sangre pase del ventrículo hacia la arteria aorta, pues lo va a hacer gracias a la válvula semilunar o también conocida como sigmoidea aórtica. El tipo de sangre que permite circular el ventrículo derecho es sangre venosa, mientras que el ventrículo izquierdo permite la circulación de sangre arterial. Aquí vemos la imagen de nuestro corazón, sería la cara externa de nuestro corazón. Como podemos ver, nuestro propio corazón también se ramifican arterias y venas. A estas se les denomina arterias o vasos coronarios, arterias coronarias, venas coronarias, ya que irriegan de sangre y recogen sangre del mismo corazón. Bueno, aquí vemos también las estructuras, por ejemplo, la arteria pulmonar, la arteria aorta, ¿no? Que forma una curva que se le denomina callado de la aorta, ¿no? También podríamos observar ya la parte interna de nuestro corazón, donde aquí podríamos mencionar de que aquí está llegando a la aurícula derecha la vena cava superior y por debajo estaría llegando y este sería el orificio de entrada de la vena cava inferior, donde aquí hay un orificio y aquí estaría pues la válvula de Eustaquio que se va a cerrar impidiendo que la sangre regrese a través de la vena cava inferior. Y por aquí encontraríamos otro pequeño orificio que sería de la vena seno-coronaria que trae sangre del propio corazón y ahí estaría la válvula de Tevesi. Mientras que en la aurícula, en este caso pues la aurícula izquierda llegan las 4 venas pulmonares, ahí podemos ver sus orificios. La comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho pues se denomina el orificio aurículo-ventricular derecho, conocido como válvula tricúspide. ¿Por qué tricúspide? Porque está formado por 1, 2, 3 membranas que van a permitir el paso de la sangre desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, también conocida como válvula trigloquina. En cambio, la comunicación entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo va a ser a través de lo que va a venir a ser el orificio aurículo-ventricular izquierdo,
conocido y ubicado aquí la válvula, también conocida como bicúspide o mitral. Esta válvula bicúspide o mitral pues está formada solo por dos membranas que permiten el paso de la sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. De ahí es que surge su nombre bicúspide. ¿De acuerdo? Cuando la sangre pasa al ventrículo, a los ventrículos, pues estos ventrículos, sus paredes, se contraen y impulsan la sangre a través ya sea de la arteria pulmonar, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta. Como podemos ver, una diferencia entre los dos ventrículos es la diferencia del grosor de sus paredes. El ventrículo izquierdo impulsa la sangre desde el corazón hacia los pulmones, haciendo que el recorrido sea bastante corto. Es por eso que sus paredes son delgadas, ya que en estas paredes se encuentra el miocardio, que es el músculo que produce movimiento para poder contraerse y impulsar la sangre hacia los pulmones. No necesita mucha fuerza, ya que los pulmones están a nivel del corazón y el recorrido no va a ser demasiado distante. En cambio, cuando hablamos de las paredes del ventrículo izquierdo, podemos observar claramente que el ventrículo izquierdo pues tiene unas paredes mucho más gruesas que el derecho. ¿Por qué? Porque este ventrículo, al impulsar la sangre a través de la arteria aorta, pues este ventrículo permite que toda esta sangre circule a lo largo de todo nuestro cuerpo. Es por eso que las paredes de este ventrículo pues tienen mayor cantidad de miocardio que al contraerse generan una mayor cantidad de fuerza para poder impulsar la sangre a lo largo de todo nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Ahí entonces vemos las diferencias. Podemos ver que el lado derecho del corazón está de color azul porque transporta sangre con CO2, mientras que el lado izquierdo del corazón está de color rojo porque transporta sangre con oxígeno. Muy bien, ahora pasaríamos a hablar justamente acá también una imagen que nos permite ver la vista interior del corazón. Veríamos acá nuestro corazón, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, la aurícula izquierda. Dice que cuando nosotros somos pequeños y estamos desarrollándonos en el vientre de nuestras madres, la aurícula derecha y la aurícula izquierda están, dice, comunicados a través de un orificio que se le denomina el orificio botal. Este orificio botal, bueno, pues es un mecanismo que permite, ¿no? La circulación cuando somos fetos dentro del vientre de la madre. Al momento de nacer, después de unas pocas horas que nuestros pulmones empezaron a funcionar también y ya respiramos por nosotros mismos, ese pequeño orificio botal se va a empezar a cerrar y al cerrar se va a dejar un vestigio que se va a denominar fosa oval. Entonces, nosotros tenemos una fosa oval que es la prueba de que en algún momento hubo un orificio de comunicación que permitía la comunicación entre la aurícula derecha y izquierda, ¿no? La fosa oval es el vestigio de ese orificio oval. ¿Correcto? Muy bien, o también agujero botal se le denominaba en un inicio cuando éramos fetos. Luego, vemos aquí que se comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral o bicúspide, ahí tiene dos membranas, y aquí la válvula tricúspide pues comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho. ¿No? Ahí está la llegada de la vena cava inferior, la vena cava superior, aquí no te olvides estaría la válvula de Eustaquio. ¿No? Y también hay válvulas pues que permiten la salida de la sangre desde los ventrículos hacia la arteria pulmonar o hacia la arteria aorta. Esta sería la válvula sigmoidea pulmonar que permite el paso de la sangre desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar y en el caso del ventrículo izquierdo, esta sería la válvula sigmoidea aórtica que permite el paso de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta para que ponerlo en circulación a lo largo de todo nuestro cuerpo. Hablamos de la histología del corazón. Nuestro corazón está formado por tres capas. El endocardio, que es la capa íntima, la capa interna conformada por el endotelio simple plano, donde también podemos encontrar las fibras de Purkinje, que forman parte del sistema nodal que vamos a ver dentro de un momento. La capa media es el miocardio, formado por el músculo cardíaco que justamente permite el movimiento, ¿no? de nuestro corazón, produciendo la relajación y las contracciones que ponen en movimiento a la sangre. Entonces, el miocardio en el lado izquierdo del corazón, en el ventrículo izquierdo, es mayor que en el lado derecho, ¿no? Hay menor cantidad de miocardio.
El epicardio es la capa externa que constituye también el pericardio visceral. Y el pericardio es un saco fibroso que envuelve al corazón y está constituido por el pericardio visceral, también conocido como epicardio, o el pericardio fibroso, que es la bolsa que recubre a todo el corazón. Entonces aquí estaría el endocardio, que es la parte que está en contacto directo con la sangre, el miocardio, donde está el músculo cardíaco que produce los movimientos, ¿no? El epicardio, también conocido como pericardio visceral, que está pegado a la pared del miocardio, y aquí va a haber un espacio, un orificio donde va a haber líquido pericardíaco, ¿no? Esa cavidad se llama cavidad pericardíaca y es un espacio donde hay líquido y que está amortiguando pues el movimiento del corazón, impidiendo que se choque con otras estructuras que puedan estar por encima de él, como por ejemplo los pulmones, ¿no? Y aquí encontramos pues el pericardio, en este caso fibroso, que es la bolsa que está envolviendo y recubriendo y conteniendo todo este líquido en el espacio pericardial para que el corazón pueda amortiguar sus movimientos y no se golpee en ningún momento con otras estructuras que puedan estar a su alrededor. Ahora pasamos a hablar de lo que viene a ser el sistema nodal del corazón. El sistema nodal es pues un sistema de conducción de cargas eléctricas que permiten que nuestro corazón pueda funcionar. Cuando nosotros hablamos de nuestro sistema nervioso que envía información a todas las partes del cuerpo, pues las envía como pequeñas descargas eléctricas. Y nuestro corazón, pues es algo así como una máquina que funciona con electricidad y los conductos que permiten esas descargas eléctricas forman el sistema nodal o sistema de conducción. Las descargas eléctricas provenientes del sistema nervioso van a ingresar al corazón a través del nodo sinusal, también conocido como marcapaso 1 o nodo sinoauricular o Kein-Flack, que lo vamos a encontrar aquí. Aquí llega la descarga eléctrica. Estos nodos, también conocidos como marcapasos, retienen por unas milésimas de segundo la descarga eléctrica, permitiendo darle un ritmo cardíaco al corazón. Entonces, inmediatamente han retenido la descarga eléctrica, luego lo transmiten a través de lo que son los haces internodales, que hay un haz internodal en este caso eh, posterior, un haz internodal medio y un haz internodal anterior, o sea, hacia adelante, que permite comunicar al primer marcapaso nodo sinusal con el segundo marcapaso, también conocido como nodo aurículo-ventricular marcapaso 2 o Choutawara. Y también este nodo sinusal permite el paso hacia lo que viene a ser el haz de Bachmann, que llega hacia las paredes de la aurícula izquierda. Cuando la energía eléctrica ahora ha viajado hacia el nodo aurículo-ventricular o marcapaso 2, este marcapaso 2 retiene ligeramente unas milésimas de segundo a la carga eléctrica para luego liberarla y permitir que pueda viajar a través de lo que es el haz de His. Este haz de His, cuando llega al tabique interventricular, que es la pared media que divide al ventrículo izquierdo del ventrículo derecho, se divide en dos y llega hacia el ápex o la punta del corazón. Y a partir de llegar a la punta del corazón deja de llamarse haz de His o fascículo aurículo-ventricular y se le empieza a denominar fibras de Purkinje. Finalmente, las fibras de Purkinje son las que llevan la descarga eléctrica tanto al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho, permitiendo la energía necesaria para que estos se puedan contraer y puedan poner en movimiento la sangre a través de las arterias. Entonces, ese es nuestro sistema nodal o sistema de conducción. La fisiología cardíaca nos hace referencia al funcionamiento de nuestro sistema circulatorio o aparato circulatorio. Se divide en dos, una circulación menor y una circulación mayor. La circulación menor es la circulación desde el corazón hacia los pulmones y la circulación mayor es desde el corazón hacia todo el cuerpo. La circulación menor empieza en el ventrículo derecho, impulsa la sangre a través de la arteria pulmonar y las arteriolas hacia los capilares pulmonares, donde se produce la hematosis, el intercambio gaseoso. Se libera el dióxido de carbono para que sea expulsado del cuerpo y se absorbe el oxígeno que hemos nosotros inspirado a través de nuestro proceso respiratorio.
Al beberse producido este intercambio gaseoso, la sangre se purifica liberando todo el CO2 y ahora se enriquece con oxígeno. Y la sangre ahora regresa al corazón a través de las vénulas, las venas pulmonares y la sangre termina en la aurícula izquierda. Y ahí estaría terminando la circulación menor. En este caso, cuando hablamos de este término pulmonar, pues tenemos que entender, si escuchamos el término pulmonar, las arterias ahora llevan sangre con CO2 y las venas llevan sangre con oxígeno. Entonces, si tú escuchas el término pulmonar, inviertes lo más común, que era que las venas llevaran sangre con CO2 y las arterias sangre con oxígeno, ¿no? Pero pulmonar y el toque se invierte. Entonces, ahora arterias sangre con CO2 y venas sangre con oxígeno. Circulación menor. Cuando hablamos de la circulación mayor empieza en el ventrículo izquierdo. A través de la arteria aorta, las arterias arteriolas se ramifican hasta los capilares que llegan a todos los tejidos, donde la sangre distribuye nutrientes como el oxígeno, la glucosa, para que cada célula pueda realizar sus procesos metabólicos. A ese proceso se le llama nutrición. Pero estas células, así como producen sus procesos metabólicos, también liberan sustancias de desecho. Y por lo tanto, así como en este caso la arteria aorta, arterias, arteriolas y los capilares llevaban sangre con nutrientes, ahora se encargan de recoger sangre con desechos. Dentro de ellos, uno de sus principales desechos es el CO2, dióxido de carbono. Justamente esta sangre ahora va a regresar al corazón, sangre ya con desechos CO2, a través de las vénulas, venas, la vena cava superior y la vena cava inferior, llegarán a la aurícula derecha y ahí terminaría la circulación mayor. Luego, la aurícula derecha transmite la sangre al ventrículo derecho y ahora estaría dándose la circulación menor. Termina en la aurícula izquierda. La aurícula izquierda pasa la sangre al ventrículo izquierdo y iniciaría la circulación mayor. O sea que ambas circulaciones están conectadas o comunicadas. Pasamos a hablar de lo que vienen a ser características como el ciclo cardíaco. Cuando hablamos del ciclo cardíaco, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, que dice dura 0,9 segundos. A ver, veamos un momento. Cuando vemos aquí, podemos observar la circulación del corazón a los pulmones, circulación menor. Y cuando vemos de aquí, la circulación del corazón a todo el cuerpo, circulación mayor. Entonces, el ventrículo izquierdo impulsa la sangre a través de la arteria aorta, llevando sangre a todo el cuerpo, a los capilares, produciendo la nutrición. Ahora, las venas recogen la sangre contaminada y lo devuelven al corazón a través de la vena cava inferior y vena cava superior a la aurícula derecha. La aurícula derecha pasa la sangre al ventrículo derecho, este le impulsa a los pulmones para que esta sangre, que es llevada a través de la arteria pulmonar, se libere del CO2 y absorba oxígeno. La sangre ahora oxigenada regresa al corazón a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda y luego pasa al ventrículo izquierdo y así se sigue repitiendo pues todo el proceso. Cuando hablamos del ciclo cardíaco, decimos que dura 0,9 segundos. Presenta dos etapas, el sístole, que es un movimiento de contracción cardíaca que dura 0,3 segundos, que se dividen en dos subfases, la contracción isovolumétrica que dura 0,1 segundo y la fase de eyección que dura 0,2 segundos. Esta fase de eyección es el momento en el que el corazón impulsa la sangre fuera de él, mandándolo por la arteria aorta y la arteria pulmonar respectivamente. En cambio, el diástole se produce la relajación cardíaca. El corazón se llena de sangre, dura 0,6 segundos, la relajación isovolumétrica que dura 0,1 segundos y la fase de llenado que dura 0,5 segundos serían sus dos subfases de la diástole. En este momento el corazón se relaja, se hace grande y empieza a llenarse de sangre y justamente eso se le denomina diástole. Los ruidos cardíacos van a ser producidos en dos momentos. Hay dos ruidos cardíacos. El primer ruido corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares, la válvula mitral y tricúspide, y el segundo ruido corresponde al cierre de la válvula aórtica y la válvula pulmonar, las válvulas sigmoideas aórticas y pulmonares. Habitualmente estos son los ruidos que producen pues nuestros latidos del corazón. Quiero que vean esto, aquí justamente se produce este ciclo cardíaco, contracción y eyección. Cuando vemos que el corazón se hace pequeño, está contrayéndose y produce la fase de eyección donde la sangre sale del corazón. Y cuando el corazón está grande,
decimos que el corazón se está relajando y se empieza a llenar de sangre, donde ahí decimos la fase de relajación y llenado de sangre, ¿ves? Entonces la contracción y eyección serían el sístole y la relajación y llenado de sangre serían diástole, ¿correcto? Ahora quiero que vean, el primer ruido cardíaco se produce cuando estas válvulas que producen la unión entre ventrículos y aurículas, o perdón, al revés, aurículas y ventrículos se cierran. Válvula tricúspide, válvula mitral o bicúspide. Al cerrarse producen el primer ruido. Cuando los ventrículos se llenan de sangre y impulsan esta sangre a través de la arteria pulmonar y la arteria aórtica, se abren las válvulas sigmoidea pulmonar y sigmoidea aórtica. En el momento en el que ellas se cierran es que producen el segundo ruido cardíaco. Ahora, produjeron el segundo ruido cardíaco. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ver pues cómo está funcionando nuestro corazón. Pasamos a la siguiente. Aquí lo podemos ver en diferentes etapas, ¿no? Pero bueno, ya lo hemos visto en movimiento, así que es mucho más preciso. Ahora pasamos a ver qué es el electrocardiograma. El electrocardiograma es la representación del flujo eléctrico que va a permitir que nuestro corazón se active y pues empiece a funcionar, ¿no? Entonces, justamente esto lo vemos en las máquinas cuando estamos enfermos, nos vamos al hospital y de repente estamos débiles, nos conectan a un electrocardiograma que está midiendo pues el ritmo cardíaco y si es que esta línea quedaría completamente plana, pues es el momento donde ya no funciona nuestro corazón y estaríamos muertos, ¿cierto? ¿No? Este electrocardiograma pues tiene la onda P, el intervalo P, RPQ, la onda QRS, el intervalo ST y la onda T. A ver, la onda P, que sería esta de acá, expresa la despolarización de las aurículas, el cual precede la contracción auricular. Entonces, esta es la descarga eléctrica que permite que nuestras aurículas luego se puedan contraer para que manden la sangre desde la aurícula hacia los ventrículos. El intervalo PR, ¿ya? Este intervalo PR y PQ, dice el periodo de silencio eléctrico que responde al paso del estímulo al nodo auriculoventricular hacia el haz de His. Este es el momento donde en el nodo auriculoventricular está reteniendo la energía eléctrica para luego pasarlo al haz de His. En la onda QRS, que es donde vemos que hay una mayor carga o descarga eléctrica, expresa la despolarización ventricular que precede a la contracción ventricular. Esta descarga eléctrica de acá es la que permite que el corazón, los ventrículos se contraigan para poner en movimiento a la sangre, ya sea por la arteria aorta o la arteria pulmonar. Es una descarga mucho más fuerte en comparación a todas las demás. El intervalo ST es el silencio eléctrico después de que el miocardio se ha despolarizado, o sea, después de que se produjo la contracción en el momento de la relajación del corazón, se produce este intervalo ST, ¿no? Que vemos acá. Luego, la onda T expresa la repolarización ventricular, vuelta al potencial de reposo que precede a la relajación. Entonces, es la descarga eléctrica que está permitiendo que nuestro corazón se relaje para que se vuelva a llenar de sangre y de nuevo se vuelva a repetir todo el ciclo. Entonces, eso es lo que nos representa un electrocardiograma. Hablamos ahora de la frecuencia cardíaca. Cuando hablamos de la frecuencia cardíaca, bueno, dice que lo normal es que tengamos de 60 a 80 ciclos cardíacos por minuto, o bueno, como lo conocemos comúnmente, de 60 a 80 latidos por minuto. Si tuviéramos mayor de 80 latidos, estaríamos con taquicardia, y si tuviéramos mayor de 60 latidos, estaríamos con bradicardia. Taquicardia, nuestro corazón está acelerado, y bradicardia, nuestro corazón está demasiado lento. Bueno, esto siempre y cuando estemos en una situación de reposo, ¿no? No estuviéramos haciendo esfuerzo físico. Si hacemos esfuerzo físico, obviamente sube el ritmo cardíaco. Pero una persona que tiene taquicardia y hace esfuerzo físico, su corazón se puede acelerar demasiado y puede, pues, esto proceder a un paro cardíaco. En cambio, a las personas que sufren bradicardia es recomendable que hagan esfuerzo físico, ya que este permite, pues, acelerar el corazón. A ver, entonces ya conociendo la frecuencia cardíaca, pasamos al gasto cardíaco. Este gasto cardíaco, pues, es equivalente a la frecuencia cardíaca, ¿no? Por lo que viene a ser el volumen de eyección. La frecuencia cardíaca es la cantidad de ciclos que tenemos por minuto. En una persona que tiene 72 ciclos o 72 latidos por minuto, ¿no? Dice que en cada uno de estos ciclos el corazón impulsa 70 mililitros de sangre. Entonces, si yo multiplico los 72 ciclos de la frecuencia cardíaca por los 70 mililitros del volumen de eyección,
vamos a tener un promedio de 5.040 mililitros, que harían pues el equivalente a aproximadamente 5 litros de sangre. Entonces diríamos que el gasto cardíaco de este individuo es 5 litros por minuto. O sea que en su cuerpo, en el transcurso de un minuto, está recorriendo un total de 5 litros de sangre. La presión arterial es la fuerza de la sangre sobre las paredes de las arterias. Hay dos tipos de presión arterial. La presión arterial sistólica, que es su máximo valor, que alcanza los 120 milímetros de mercurio, que es cuando el corazón está en sístole, y el diastólico, donde baja a su menor valor, que es de 80 milímetros de mercurio, cuando nuestro corazón realiza la diástole. Ahora, el pulso arterial son las vibraciones palpares de las arterias superficiales, como la arteria carótida en el cuello, la femoral, que vendría a ser justamente a nivel de lo que viene a ser nuestro hueso fémur, la tibial, lo vemos aquí abajo, ¿no? La radial temporal en la muñeca, que justamente son los puntos del cuerpo donde habitualmente nos toman, pues, el pulso arterial, ¿no? Por ejemplo, cuando vas al hospital, muchas veces las enfermeras te cogen de la muñeca para poder contabilizar tu pulso, ¿no? Hoy en día ya ni siquiera hay máquinas pues que pueden contabilizar este tipo de el pulso arterial. Pasamos a los vasos sanguíneos. Tendríamos que hablar de las arterias y de las venas. Primero, las arterias, dice, se inician en los ventrículos y terminan en los capilares, mientras que las venas es al revés, inician en los capilares y terminan en el corazón, pero para ser más exactos, en las aurículas. Las arterias soportan altas presiones porque la sangre sale con mucha fuerza a través de ellas, mientras que las venas soportan bajas presiones, ya que llevan la sangre de regreso al corazón y muchas veces inclusive desde abajo hacia arriba, en nuestro caso nuestro cuerpo. Las arterias son divergentes, eso significa que se van ramificando, mientras que las venas son convergentes, eso significa que sus ramificaciones se van uniendo para formar conductos más grandes. Las arterias transportan sangre arterial, excepto las arterias pulmonares que transportaban sangre con CO2. Las venas transportan sangre venosa, o sea, sangre con CO2, excepto las venas pulmonares que transportan sangre con oxígeno. La dilatación de las arterias se llama un aneurisma, es cuando sus paredes se hacen muy delgadas y en algunos casos las arterias se pueden llegar a romper, ¿no? Y por ejemplo, a veces los aneurismas aparecen a nivel del cráneo cuando tenemos excesivos procesos de tensión y estrés, sube la presión arterial y nuestras arterias se van dilatando. Y un aneurisma, al poder romperse, puede producir, por ejemplo, un derrame cerebral. En cambio, la dilatación de las venas se llaman varices y habitualmente pues las varices aparecen o surgen en las piernas, ya que las venas están tratando de llevar la sangre desde la parte inferior del cuerpo hacia la parte superior del cuerpo, ¿no? Y en este proceso pues nuestras venas, ¿no? Cuando estamos excesivamente demasiado tiempo de pie, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues nuestras venas se dificulta el transporte de la sangre hacia arriba y se van dilatando, se van ensanchando por el lento paso de la sangre a través de ellas. Si se secciona una arteria, la sangre brota intermitentemente, prácticamente es una muerte segura. Si se secciona una vena, pues se produce una hemorragia continua que puede ser controlada. Habitualmente las arterias son bastante profundas en el cuerpo, mientras que las venas son más superficiales. Habitualmente cuando vemos, por ejemplo, en nuestro cuerpo, los conductos debajo de la piel son visibles, más que otra cosa son venas, ya que las arterias están más hacia adentro de nuestro cuerpo. Aquí vemos imágenes que nos permiten diferenciar las venas, arterias e inclusive los capilares. Las arterias bastante bien formadas, las venas medias irregulares por sus bajas presiones, arterias muy bien conformadas por sus altas presiones. Dice también que las arterias solo tienen válvulas en su inicio. Por ejemplo, la arteria aorta tiene una válvula que es la sigmoidea aórtica, la arteria pulmonar, la válvula sigmoidea pulmonar. En cambio, las venas tienen válvulas en el transcurso de su recorrido. Esto justamente ayuda pues a transportar la sangre desde abajo hacia arriba. Por ejemplo, sube un tramo, se cierra una válvula impidiendo que la sangre regrese. Sube otro tramo, se cierra otra válvula impidiendo que la sangre regrese, ¿no? Es un mecanismo de ayuda de las venas para que permitan la circulación de la sangre. Podemos ver que las venas están formadas por tres capas, una capa externa de tejido conjuntivo, una capa media formado por fibras elásticas y musculatura lisa y una capa interna formado por endotelia.
endotelio, que son células epiteliales que recubren y protegen las paredes internas de las arterias. Lo mismo que en las venas, también tienen las tres capas: tejido conjuntivo, fibras elásticas musculares y endotelio. En cambio, los capilares, que serían las ramificaciones más delgadas tanto de venas y arterias, solo están formadas por el endotelio. ¿Qué podemos decir de los capilares? Son los vasos más numerosos y pequeños. Los encontramos de tres tipos: continuos, fenestrados y sinusoidales. Permiten el intercambio gaseoso de nutrientes y gases y sustancias de desecho entre la sangre y el líquido intersticial. A ver, aquí están los tres tipos. El continuo está completamente conformado, sus células epiteliales completamente sanas, y la lámina basal, que es una lámina que permite unir estas células epiteliales, también bastante bien conformado. El fenestrado, empiezan a haber perforaciones en las células epiteliales, pequeños poros o perforaciones. Ese sería el endotelio fenestrado. En cambio, la lámina basal permanece continua. Y en el capilar discontinuo, también conocido en este caso como capilar sinusoidal, ¿de acuerdo? Vamos a ver que en este caso tanto las células así como la lámina basal están fenestradas o están con orificios. Esto permite justamente el paso de los nutrientes desde estos capilares hacia las células y el paso de los desechos desde las células hacia los capilares. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería pues con respecto a los capilares y los vasos sanguíneos. De esta forma hemos concluido con nuestra clase el día de hoy y lo único que nos falta es terminar a hacer nuestra práctica, para lo cual justamente vamos a empezar con lo que viene a ser la práctica. Pregunta número 1 nos dice: la sangre arterial lleva sangre con oxígeno O2, mientras que la sangre venosa, sangre con CO2. Alternativa B. El agujero botal en el niño se cierra formando una estructura llamada fosa oval. Bueno, esto cuando el niño está dentro del vientre de la madre se cierra y bueno, pues al cerrar se deja una pequeña hendidura que se le denomina fosa oval. Alternativa B. ¿Cuál de las venas que transportan sangre oxigenada? Bueno, en este caso las venas pulmonares son las únicas que transportan sangre oxigenada. Las venas pulmonares desembocan en la aurícula izquierda. Alternativa A. Los vasos sanguíneos más numerosos del cuerpo, a través de su pared se realiza el intercambio constante de sustancias, serían los capilares. Alternativa C. Al corazón llegan vasos llamados venas y salen las arterias. Alternativa A. 7. Las aurículas están separadas por el septum o tabique interauricular. Alternativa A. Son vasos sanguíneos que alimentan al corazón, pues hablamos de lo que vienen a ser las arterias coronarias, ¿no? Y las arterias o las venas coronarias recogen las sustancias de desecho del propio corazón, pero las que nutren las arterias coronarias. Alternativa C. 9. Conducen el impulso eléctrico del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, o sea, unen al nodo sinusal y al nodo auriculoventricular. Estaríamos hablando de los haces internodales. Alternativa C. 10. Ante una estimulación sináptica, el corazón incrementa la frecuencia cardíaca. Este fenómeno pasajero se llama bradicardia, es cuando el corazón es lento. La apnea y la disnea tienen que ver con la respiración. La red de Purkinje habla de lo que es el sistema nodal, ¿no? Sería la parte terminal del sistema nodal. Y la taquicardia es cuando nuestro corazón se acelera. Entonces sería alternativa C. 11. El primer ruido cardíaco decimos que se produce cuando se va a producir lo que va a venir a ser la válvula aurículos ventriculares se cierran, ¿no? Tanto la válvula tricúspide y la válvula bicúspide se van a cerrar y producen el primer ruido cardíaco. Sería la alternativa A. 12. La frecuencia cardíaca y el ciclo cardíaco son regulados, en este caso, pues, la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, por nuestro sistema nervioso vegetativo, ¿no? U autónomo, ya que justamente esta regulación de nuestro corazón, más que otra cosa, pues es a nivel involuntario, y el sistema nervioso vegetativo es el que controla todo lo involuntario en nuestro organismo. 13. La válvula de Tevesio se ubica, bueno, en la vena
En la vena, no, de Tevesio no, de Eustaquio, perdón. En la vena cava inferior, sería vena cava inferior, no inferios, ¿ya? Vena cava inferior. La de Tevesio era en la vena seno coronaria, ¿no? Y acá está justamente. La válvula de Tevesio se ubica en el seno venoso coronario, también se le puede llamar así, alternativa C. La 3 era la alternativa E, pero corriges, vena cava inferior, no vena cara inferior. 15. Es la capa interna del corazón que está en contacto con el fluido sanguíneo, pues sería el endocardio, alternativa B. Es la envoltura que rodea al corazón, pues sería el pericardio, alternativa D. Muy bien. De esta forma hemos concluido con lo que viene a ser nuestro trabajo del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y espero de que por favor no se olviden de desarrollar su resumen, que es la tarea, junto con su autoevaluación. Muy bien chicos, me despido, nos vemos hasta el día de hoy en la tarde en el apoyo académico.